Buenísimos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues viendo un mercado raro, viendo noticias del petróleo, viendo cómo los datos en Europa salen raros también. Quiero decir, alguno habla de que incluso Alemania está maquillándolos para que no parezca que cae tanto. Hoy la balanza comercial le daba 0 en lugar de menos 0,7, pero ventas minoristas mal, Francia mal, en Italia, perdón, ventas minoristas mal, en Francia mal, en Reino Unido vemos una caída histórica en el mercado de la vivienda y ahora acabamos de ver un dato del PIB de la eurozona, ese revisado que se queda en el 2,3% en el tercer trimestre, que está bien, porque es crecimiento, pero empieza a saber un poco, o empieza a oler un poco a que el último a lo mejor hay contracción, no sé. ¿Cómo lo ven ustedes, Darío? Bueno, pues podría ser, pero desde luego lo que han dejado claro las publicaciones, sobre todo de los 2, 3 últimos meses, es que los buenos datos de la economía son malos para el mercado porque descuentan que los bancos centrales tengan que ser más agresivos en sus políticas monetarias y de tipos de interés. Sin embargo, como muy bien sabemos, mientras el Banco Central Europeo busca una estabilización de precios y va a luchar principalmente y sin ningún tipo de tapujos contra la inflación, a pesar de que pueda mermar el crecimiento económico, en la Reserva Federal el mercado laboral sobre todo es uno de los factores clave y que sitúan, en este caso, la perspectiva de que si bien los dos bancos van a subir aparentemente 50 puntos básicos la semana que viene, el objetivo es diferente. Christine Lagarde ha sido mucho más agresiva, indicando más o menos lo que dijo en su momento Mario Draghi, pero con el efecto contrario del whatever it takes. En este caso, el Banco Central Europeo va a hacer todo lo posible, incluso a costa del crecimiento económico, para luchar contra la inflación, que además, como muy bien sabemos, como la economía europea está muy atomizada y sobre todo al no haber una armonización fiscal, va a ser muy difícil controlar los efectos de las alzas de los tipos de interés en los diferentes países, mientras que en el Banco de la Reserva Federal la economía norteamericana ha ido comprando progresivamente precisamente esos malos datos de la economía norteamericana como una mayor agresividad por parte de la Reserva Federal. Y todo el periodo de consolidación que hemos visto prácticamente durante todo el mes de noviembre en los mercados con unas alzas bastante sostenidas, parece que están llegando a su fin y ya se están quedando sin munición los alcistas, donde han dejado detrás de sí un enorme precipicio que deberíamos ver con muchísima atención. Ese precipicio, por cierto, nos vamos asomando un poquito más y pareciera que los bancos centrales, bueno, hablan de un control de la inflación que tiene mucho que ver con la energía. No se sabe exactamente y es difícil medir hasta qué punto impacta lo que hacen ellos mismos, pero donde impacta seguro es en el mercado de la vivienda. Estamos viendo un auténtico destrozo. Hoy veíamos el peor dato en vivienda, en cuanto a precios de vivienda en Reino Unido desde 2008, que no sé si eso nos sugiere algo, y es uno de los 3 peores datos desde que el índice que lo mide existe, de los últimos 40 años. En España estamos viendo caídas también, es verdad que todavía no tan pronunciadas, pero en Italia las han vivido, las viven en Alemania, Estados Unidos está viendo cómo se le destroza ese mercado de la vivienda. ¿Hasta qué punto en realidad esto no tiene importancia? Porque esto nos derrumbó por completo en 2008 y ahora estamos haciendo como que no pasa nada con este mercado. Bueno, en este caso la situación es diferente porque ahora mismo hay conocimiento de causa de lo que pasó hace pues, prácticamente 10, 12 años. En este contexto, sí lo que hemos visto, y además seguro que los espectadores habrán observado en sus barrios o en sus zonas habituales de circulación, que ha habido un incremento de las aperturas de las inmobiliarias. Y esto no es ni más ni menos que un síntoma de que va a haber, si no está habiendo ya, movimiento en un mercado inmobiliario donde sobre todo lo que estamos viendo por parte de los principales vendedores son los que se conocen como inversores, que tienen la capacidad y flexibilidad de aguantar pues, unos determinados precios y vender precisamente ahora unos niveles de prácticamente de máximos de la última década, mientras ahora se va a quedar una oferta o un parque inmobiliario bastante amplio, pero en un contexto muy diferente, donde los tipos de interés ahora mismo son mucho más elevados y dejan esa duda de cuáles van a ser las contrataciones hipotecarias y sobre todo del riesgo adicional que en el que van a incurrir las entidades bancarias con unos niveles de morosidad prácticamente de mínimos históricos, con una presión por parte del Banco Central Europeo, que no una obligación de incrementar sus provisiones y reservas para cubrir precisamente un incremento de la morosidad, pero en un contexto donde cada vez es más difícil acceder a una vivienda porque los precios están, como veníamos apuntando, a unos niveles de precios que hacía precisamente hace 15 años que no veíamos. Eso es así, está ocurriendo exactamente eso. Me decías, bueno, es que ahora tenemos unos tipos altos.
Claro, llevan 8 meses, pum, 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 pum. ¿Y la semana que viene qué? Realmente los tipos de interés en términos comparables no son altos en términos históricos. Bueno, Lo que pasa es que han claro, crecido en un periodo de tiempo muy corto demasiado y eso está tergiversando lógicamente las valoraciones, los requisitos de deuda, el coste de la deuda a nivel empresarial y lógicamente la renta disponible de los ciudadanos o empresas o particulares que estén buscando adquirir una vivienda, porque lógicamente el incremento de la demanda está haciendo que, entre otras cosas, el precio del alquiler se haya disparado, pero también el acceso a una vivienda para comprar también esté muy difícil. Y bueno, pues en este caso habrá que esperar a ver qué manera tiene el mercado de absorberlo, porque ya se está empezando incluso a valorar, no tanto en Europa, pero sí en Estados Unidos, que el famoso quantitative tightening llegue mucho antes y finalice mucho antes de lo previsto, o que incluso en algún momento determinado de cara al año que viene, finales del 2023, empecemos a ver al Banco de la Reserva Federal incluso bajar los tipos de interés. Pero para eso primero tenemos que ver que se cumplan las consecuencias buscadas y esperadas por los bancos centrales, precisamente para que veamos una limpia de esa parte de la demanda que ha estado viviendo técnicamente por encima de sus posibilidades. Cambiándole de asunto, yendo a la parte de las materias primas, se viene una buena. Con el petróleo, ha dicho Rusia esta mañana que hay 3 opciones, tras el veto que le han puesto, que tiene 3 opciones para sacar adelante su propio veto, lo que ellos han llamado una especie de contestación a las sanciones del G7, de Europa y de Australia. Dicen, o les prohíbo directamente a sus países exportar, o pueden comprar si le compran a terceros, pero siempre que no haya descuentos en los contratos, o directamente prohíbo a los países que me tengan vetado comprar incluso desde detrás, a través de contratos que traigan ya la palabra veto, es decir, o viene sin más o prohibido todo también. ¿Cómo cree que va a impactar esto? Ayer veíamos unos mínimos en el petróleo desde prácticamente todo el año pasado, $79 llegó a marcar el Brent. ¿Qué cree que va a ocurrir con este asunto, con esta amenaza? ¿Qué va a hacer Europa? Y sobre todo, ¿cómo se van a mover este tipo de materias primas? Bueno, pues aquí podríamos extrapolar lo que ya ha sucedido con las sanciones impuestas a Rusia por el conflicto o la invasión en Ucrania. Han tenido un mayor efecto adverso a las propias medidas de Occidente en los propios países de Occidente que en la propia Rusia, que además impuso una de las medidas para poder hacer acopio o compras de su petróleo, de su gas natural e incluso del carbón en moneda local, es decir, en rublo ruso, que está prácticamente en máximos de hace muchísimo tiempo. Es muy probable que las sanciones impuestas por el G7 al tope o al precio del crudo en torno a $60 por barril, que perjudique más precisamente a Europa, porque tenga que adquirir precisamente la parte que ha de cubrir para mantener la demanda latente en otros mercados. Y como bien apuntabas anteriormente, es curioso ver cómo los países europeos han hecho compras masivas justo antes de votar o de ratificar estas medidas, precisamente a su principal socio comercial, pero también hemos visto cómo socios intermedios, como por ejemplo la India, es el punto intermedio para poder saltarse estas sanciones, y muchos de los países de Europa, para comprar indirectamente el petróleo ruso, lo están haciendo a través de la India, eso sí, con un coste elevado para mantener aún así los mismos niveles de consumo, pero a un precio que puede estar un 30 o un 40% mucho más elevado. Así que, en consecuencia, es probable que las sanciones tengan más efecto negativo sobre los países europeos que sobre la propia Rusia. Es verdad que, como comenta Darío, es exactamente lo que pasa en otras circunstancias, que uno pone la sanción y luego menuda factura. Qué sé yo. ¿Qué están vigilando desde XTV en esta semana como de impasse antes de las decisiones de los bancos centrales? Bueno, del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. Bueno, pues hoy, con permiso del dato final del tercer trimestre del PIB, tendremos la decisión de política monetaria y de tipos de interés del Banco de Canadá, que también estima una subida de 50 puntos básicos. Y ya de cara al cierre de la semana, con permiso de los datos de empleo semanales de prestación por desempleo de los jueves que publica Estados Unidos, el viernes tendremos el dato de IPP, que es el índice de los precios pagados por el sector manufacturero o por los productores, y que podría interpretarse como un indicador adelantado del dato de IPC que conoceremos en las próximas semanas y que también podrían tener, lógicamente, efecto y volatilidad en los mercados de riesgo.
Pues atentos a todas esas claves, evidentemente a esta primera decisión, aunque con muchísimo menos peso en la economía mundial de Canadá, e iremos viendo qué ocurre también con todo. Darío García, analista de XTV, gracias, como siempre. Un placer, hasta la próxima. Hablaba Darío del dato de la zona euro.